Con el siempre gusto de saludarles a todas y todos ustedes, y porque un pueblo informado será un pueblo que sabrá defenderse. En esta ocasión voy a platicar acerca de un tema que no es precisamente relacionado a las tesis ni a los productos de investigación de mis alumnas y mis alumnos de licenciatura en Derecho. Es un tema que considero relevante porque en la experiencia de la vida me he percatado que pues mucha gente no conoce y no tiene el fundamento del por qué es importante saber la ley. ¿Por qué es importante saber que tenemos un sistema jurídico de derecho, valga la expresión, mexicano, que vendrá, si lo conocemos, a dar respuesta a muchas preguntas y a resolver algunos conflictos que se van presentando en la vida diaria? México es un país que, como todas las democracias, por lo menos de Occidente, tiene lo que se llama y conocemos como una constitución. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es un documento de carácter legal que contiene una serie de normas desde luego jurídicas. Estas normas jurídicas, en la primera parte de la Constitución se les llama la parte dogmática. Hablamos de los derechos humanos de todas y todos nosotros, así como de las garantías individuales que les protegen a esos derechos humanos. Y tenemos la parte 2, por llamarlo así, que es la parte orgánica de esa Constitución, que va a establecer cuáles son las normas o, por decirlo de alguna manera coloquial, las reglas del juego de cómo es que el gobierno, los estados a nivel federal, estatal y municipal tienen que conducirse entre sí y en su caso frente a los particulares o a los gobernados, como también así se nos llama. Esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo segundo, como lo vamos a ver a continuación, nos habla acerca de lo que hemos escuchado como usos y costumbres. ¿Qué entendemos por usos y costumbres o qué se puede entender? De una manera amplia, lo podría yo ejemplificar de esta manera. Todas y todos nosotros en la vida cotidiana funcionamos a través de normas. Consciente o inconscientemente siempre estamos estableciendo normas para cumplir determinados objetivos. La doctrina, la teoría compaginada con la práctica ha dado evidencia de 4 tipos de normas. Entiéndase, reglas de conducta. Tenemos normas sociales, normas morales, normas religiosas y normas jurídicas. En el caso concreto, las normas jurídicas, de entre otras circunstancias, se van a diferenciar de las primeras 3, porque estas últimas tienen lo que se llama la coercitividad o la coerción. ¿Qué significa esto? Bueno, que esas normas jurídicas tienen que ser cumplidas sí o sí. Y en su defecto, si no se cumplen, hay un poder del Estado que nos va a obligar a cumplir esas normas. O en su caso, si esas normas son violentadas, el poder del Estado tendrá que entrar en acción para que el violentador de las mismas reciba una sanción que puede ser desde una multa, desde un arresto administrativo, desde una responsabilidad civil e incluso hasta la privación de la libertad en tratándose de normas de carácter penal. Bien, ¿es importante que un país tenga normas jurídicas? Sí lo es, porque de lo contrario viviríamos en lo que filosóficamente se llama el relativismo moral. Es decir, cada quien piense lo que quiera, cada quien tenga sus propios valores y actúe en consecuencia de esos principios que considera como válidos. Voy a poner un ejemplo. Si una persona va caminando por la calle y otra tiene algún avance de índole sexual,
¿verdad? Intentando tocar alguna de sus partes íntimas. Y esa persona que está ejecutando el avance argumenta, bueno, pues para mí no es malo. Para mí incluso es hasta satisfactorio porque así lo dicta mi moral, ¿verdad? La otra persona tiene una reacción, toma una piedra y se la avienta en la cabeza y lo lesiona. Dirá la otra persona, bueno, también para mí eso no es malo. Esa es la reacción que yo tengo considerada como válida para poder defenderme de una agresión. Si nosotros ese ejemplo lo traspolamos a millones de ejemplos al día, la sociedad inevitablemente tendrá que desaparecer. Porque cada uno de nosotros comenzará a funcionar de acuerdo a lo que creemos que es justo y de acuerdo a lo que creemos que es injusto, no lo haremos. Entonces, el derecho dice, no queremos relativismo moral, tú puedes tener tus ideas, puedes tener tus convicciones, puedes tener tu forma de pensar, sí, siempre y cuando no afecte esos principios o no se traduzcan en una acción o en alguna omisión práctica que agravie a otra persona o a la sociedad. La norma jurídica es la que dice, independientemente de lo que tú puedas pensar o puedas creer, aquí hay una serie de normas que te van a decir cuál es el deber ser. No estamos juzgando si es bueno, si es malo, pero como un dogma, la norma jurídica también funciona. Por lo pronto, y mientras se encuentre vigente esa orden normativa, se tiene que cumplir, nos guste o no nos guste, lo conozcamos o no lo conozcamos. Por eso dicen por ahí, dicen bien, la ignorancia de la ley no te exime de su pena y no te exime, desde luego, de su cumplimiento. A partir de esta explicación, regresamos nuevamente al tema de los usos y costumbres. En México hay muchas localidades, comunidades que se autoperciben como pueblos originarios, pueblos que vienen de una tradición ancestral, ¿verdad? De épocas de antes de la conquista, y dicen, bueno, somos pueblos originarios, tenemos el derecho de regular nuestras condiciones sociales al interior de nuestras comunidades en base a nuestros usos y costumbres. La Constitución política, en el artículo 2, efectivamente le dice a estos pueblos originarios, tienes el derecho de la libre determinación, puedes tú generar ciertas normas, llamémosle de carácter social, incluso hasta religiosas, para regular tu forma de convivencia. Estamos de acuerdo. El Estado te lo permite. La Constitución te da este derecho. Cabe mencionar que hay comunidades y localidades que son ya urbanizadas y que además no tienen más de 30 años o 50 años de existir como ya entes, llamémosle políticos sociales, como comunidades. Pero por alguna razón que en mi opinión obedece más a intereses personales, se autoperciben como pueblos originarios para poder hacer uso y abuso de esos usos y costumbres. ¿Y qué sucede de esta parte? Los usos y costumbres efectivamente, como ya lo dijimos, existen. Sin embargo, el artículo 2 de esta Constitución dice lo siguiente. El derecho de los pueblos indígenas, a la libre determinación se ejerce, o sea, sí lo puedes ejercer dentro o en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. ¿Qué significa? Aun cuando tú seas parte de una comunidad originaria o así te autopercibas, bien intencionado o mal intencionado, y tengas tus propias normas internas, no significa que estés fuera del marco constitucional, ni que seas otro estado u otro país dentro de la unidad nacional. Hasta aquí, este es un primer principio. Estos pueblos originarios, dice la Constitución en el inciso A, les reconoce y les garantiza el derecho a esa libre determinación y autonomía para, fracción 1, decidir sus formas internas de convivencia. Más adelante en otro video vamos a ver de manera explícita y de forma legal
¿Cuáles son esas formas internas de convivencia? Organización social, económica, política y cultural. Fracción segunda, pueden aplicar sus propios sistemas normativos para solucionar conflictos internos, siempre y cuando, lo dice la ley, el dogma jurídico, se sujeten a los principios generales de la Constitución. 2, se respeten las garantías individuales de las personas, los derechos humanos de las personas y de manera relevante, esto me llama poderosamente la atención, la dignidad e integridad, de las mujeres. Es decir, puedes, comunidad, establecer una norma interna de convivencia, sí, siempre y cuando no vulneres los principios constitucionales, respetes las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres. Esto que quede absolutamente claro. Por ejemplo, si en una comunidad bajo el argumento de que de acuerdo a nuestros usos y costumbres, aquí se le va a cortar un dedo. Este es un ejemplo drástico, pero bueno, para entenderlo de manera más clara. Aquel o aquella persona que no pague lo que llaman las famosas faenas, será muy costumbre, muy tradicional, pero están violentando, desde luego, el artículo 22 de la Constitución, que establece clara y expresamente que no se permiten en este país que se llama México las penas de mutilación y así sucesivamente. Por otro lado, quiero mencionarles también que bajo esta lógica dice, hay comunidades, ¿sí?, que dicen, aquí resolvemos todo. Nosotros no tenemos que ir con el Estado a que nos resuelva las circunstancias. Es más, tú vas a resolver tu problema de acuerdo a los líderes que están aquí, porque así son nuestras tradiciones, etcétera. Y no va a haber autoridad que pueda venir a resolver la circunstancia. Les tengo una noticia. También las personas integrantes de estas comunidades que se autodeterminan originarias pueden acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Es decir, si tú eres parte de una comunidad que se ha autodenominado originaria, de buena o mala fe, como haya sido, y te dicen aquí no va a entrar la policía, están en un gran error. Porque tú, cualquier persona, puedes acceder a la jurisdicción del Estado. Es decir, puedes acceder a que el Estado, a través de sus órganos de justicia competentes, vengan a resolver la problemática, y lo dice la Constitución. En ese sentido, este es el primer video de una serie que va a tratar precisamente de los usos y costumbres en las comunidades que se autoperciben, reitero, de buena o mala fe, como originarias. Recuerden bien lo que les voy a decir. Un pueblo informado es un pueblo que se podrá defender. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video de esta serie.